Muy bien. Aquí volvamos. Aquí. ¿Cuándo es el origen del bautismo? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué fue bautizado Jesús? ¿Cómo respondemos a los que se oponen al bautismo? Entonces empecemos. Aquí está el plan para el estudio. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a ver los antecedentes del Antiguo Testamento para el bautismo, el Nuevo Testamento y estudios de palabras y el significado del bautismo en el Nuevo Testamento. Viajes por los pasajes del Nuevo Testamento. ¿Qué es y qué hace el bautismo? Un estudio sobre Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5 y las conversiones del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy no acabaremos, pero por lo menos haremos la primera parte en la lección en el Antiguo Testamento. Puede sorprenderle, mis amigos y mis hermanos, saber que los antecedentes del bautismo comienzan en Génesis capítulo 1. Génesis 1:10 dice, y Dios llamó a la tierra seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y Dios vio que era bueno. La palabra hebrea es mikveh, que significa la reunión de aguas. Representaba los lavados, las limpiezas y purificaciones ceremoniales que se hacían según la ley de Moisés. Esta palabra es muy importante. En el Antiguo Testamento habían 3 áreas de lavado: inmersión, gentiles convertidos al judaísmo, la mujer después de su ciclo menstrual y obras hechas por un no judío en los lavados que se hacían. La palabra mikveh es un orden descendiente. Mikveh es un orden descendiente de agua. El más alto fue primavera, río que fluye, llamado agua viva. En Juan 4, 10, 11 encontramos esta palabra. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Aquí en este verso podemos ver esta palabra mikveh, que es agua viva o agua muy abajo, agua que está muy profunda, es lo que dice este texto. Entonces esa palabra eso significa. En el Antiguo Testamento habían 6 restricciones en la tradición judía. Ningún otro líquido agrega solo agua, agregado, es solo agua. En el Antiguo Testamento era solo agua para las limpiezas de los judíos. Debe estar en el suelo o adjunto a una piscina o al lado de una cisterna. El agua debe estar ahí, en esos sitios, como en una piscina o en una cisterna, o puede ser en el río. No fluye, excepto un arroyo natural, o sea, el agua tenía que estar estancada en un solo sitio, a no ser que fuera un arroyo natural o un río. No se extrae manualmente. El agua debe fluir hacia la piscina o hacia el río. En otras palabras, debería de haber mucha agua para poder hacer los ritos que el judío tenía que hacer en los lavados judíos. No canalizado por nada impuro. O sea, el agua tenía que ser pura, tenía que ser limpia. Al menos de 40 a 200 galones se deberían de tener por persona para hacerse un lavado, una limpieza general cuando la persona la hacía. Dice la palabra de Dios, todas las palabras para las 6 restricciones anteriores se encuentran en el libro de Levítico 11:36. Habían muchas restricciones, no era poquita agua, no era una agua por ahí que hacía mucho tiempo estaba estancada o que no tenía oxígeno, era una agua limpia, pero con estas restricciones. Con todo, dice el verso de Levítico 11:36, con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas en abundancia serán limpias.
mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Este texto nos dicen que las aguas eran puras, inclusive para la fuente que había en el tabernáculo de reunión, era un agua limpia la que tenía que estar ahí, agua totalmente limpia, que se viera pura el agua. ¿Por qué sumergir? Para el judío, la palabra mikveh, lavado, purificación y limpieza. Propósito de no ser contaminado o limpiado el pecado, es lo que dice, esto es bien importante. El propósito es que tiene que no ser contaminado y tiene que ser limpiado del pecado. La palabra sumergir. Saab es otra palabra que significa 5 galones. Y esta palabra, que significa 5 galones, debería estar ahí. Importante, esto es importante. Un judío no tenía que lavarse como los gatos o bañarse como los gatos, tenía que ser bien limpio. Es muy importante que eso lo entienda, bien limpio, que tenía que ser el judío. Sigamos viendo, el cuerpo humano ocupa espacio de 20 sad. La inmersión requiere del doble de eso. O sea, doble vez, es decir, es bien importante que entendamos aquí, pero para un cristiano necesitaba el doble de 20 sad, porque él tenía que estar bien metido en agua, tenía que ser abundante agua, bastante agua, para poder sumergirse para limpieza de él mismo. Todos los mandamientos de la ley se dividieron en 3 formas en el Antiguo Testamento: moral o ético, ritual, ceremonial y de adoración, separados del mundo. En Deuteronomio 4:6 dice: guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. O sea que todos iban rondando por todo lo que es lo moral, lo ético, lo ritual, lo ceremonial, la adoración. Era una separación del mundo, aunque el pueblo judío era un pueblo en el mundo, era diferente a todos los pueblos del mundo. Es como hoy el cristiano. El cristiano está en el mundo, pero es diferente de todos los seres humanos del mundo. El cristiano vive en el mundo, pero está separado del mundo. El pueblo judío vivía como pueblo judío y habían muchas más naciones, pero el pueblo era separado de ellos, era diferente a todas las naciones. Por eso fue que Dios le dio todas las leyes que debería de cumplir. ¿Cómo se hizo la inmersión en el Antiguo Testamento? Observemos cómo se preparaban: cortar las uñas y el cabello limpio. O sea, para sumergirse en el agua, tenía que cortarse las uñas y el cabello lo tenía que tener limpio. Las desnudeces no se deberían tocar, las partes íntimas no se deberían tocar. Profesar fe al padre de tu fe en una inmersión judía. El origen de tener un padrino también es importante, y esto del origen de tener un padrino se hizo muchos siglos después. Autoinmersión. Habían personas que se purificaban ellas mismas, ¿no? Hasta la cintura en el agua. O sea, el agua llegaba hasta la cintura y luego la persona se metía totalmente. Es decir, ¿por qué? Porque el agua, al llegar a la cintura, cuando se va sumergiendo, el agua va subiendo y te va cubriendo todo. O sea, era bastante agua. Se tenía que poner en cuclillas e inclinarse la cara primero. Es decir, a meter la cara y luego sumergirse, autosumergirse. Era un rito que se hacía como por una penitencia o por una culpabilidad en el Antiguo Testamento. Muchos, el bautizador que no tenía que tocar, solo asegurarse de estar debajo.
Es impresionante. La persona tenía que estar abajo allá y el otro, solamente el que iba a bautizar, supuestamente, tenía que mirar era que la persona estuviera bien sumergida por ella misma cuando eran bautismos rituales o bautismos que hacían ellos en sus ritos, los judíos. Un dibujo de Juan el Bautista lo muestra retrocediendo y observando una inmersión. Por ejemplo, en Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Se quería el arrepentimiento antes del bautismo. Jesús se bautizó, pero no porque él hubiese pecado o porque tuviera falta, sino que él decía que había que cumplir toda justicia, pero eso nos muestra que había muchas aguas y la persona se sumergía. Era tanta el agua que usted mismo se podía sumergir y en el Antiguo Testamento eran esos lavados así. La persona se sumergía sola y se hacía esas inmersiones sola. 6 partes para que una persona en el Antiguo Testamento fuera, se sumergiera. Primero, la exhortación explica la razón y el propósito. Para una persona sumergirse en el Antiguo Testamento, explica la razón y el propósito. Autoinmersión, 3 veces tenía que sumergirse. No relacionado con la Trinidad, en el Antiguo Testamento no era relacionado con la Trinidad. Esta palabra mikveh se usa 3 veces en el Antiguo Testamento para bautismo. O sea, había una explicación de la razón del propósito, por qué la persona se iba a sumergirse a ella misma, y entonces tenía que hacerlo 3 veces, tenía que subir una, bajar otra vez, pero no había una relación con la Trinidad. No era que se decía en el nombre del Padre, porque en el Antiguo Testamento no se conocía ese tipo de palabras. De esas palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o autoridad del Padre y del Hijo, esas ya las vemos, las venimos a ver, es en el Nuevo Testamento cuando Jesús nos las da, pero antes no. Y estas 3 veces se usaban en el Antiguo Testamento. En Levítico 15:16 dice, cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Estos eran otro tipo de rituales que vienen relacionados, pueden llegar a ser relacionados como cuando la mujer estaba menstruando o como cuando el hombre tuviera emisión de semen. Era una limpieza que se hacían los judíos porque eso se consideraba impuro. Cuando una mujer menstruaba, eso era impureza. Y cuando el hombre tuviera emisión de semen, también era como impuro. Y por eso ellos tenían que lavarse, sumergirse en el agua 3 veces. Como una purificación. En el Antiguo Testamento se puede ver todo esto. 6 partes para la inmersión. Se requiere de un testigo. Un padre quien confiesa el origen el nombre origen del bautismo como época para nombrar o cambiar de nombre. O sea, estas cosas pasaban en el Antiguo Testamento. Se requería de un testigo, de alguien que confiesa, de alguien que decían el nombre, o muchas veces era para colocarle el nombre a un hijo. Todo esto fue acogido mucho después en el siglo VI para colocarle el nombre, el séptimo, el siglo VI, VII, para colocar el nombre a los hijos, como lo vemos en el rito católico. Pero en el Antiguo Testamento no se tocaba no eran tocados los que se bautizaban. El agua se comparó con el útero, ¿no? Es decir, allá estaba el niño en el útero, allá metido en agua, pero no se podía tocar. El que se bautizaba para purificarse de sus impurezas en el Antiguo Testamento, usted no lo podía tocar porque automáticamente usted se volvía ¿cómo le digo? Inmundo. Entonces era prohibido tocar un muerto, era prohibido tocar un ave que hubiese sido destrozada o un animal que hubiese sido destrozado por una fiera. Había muchos ritos en el Antiguo Testamento que no se deberían hacer, y más cuando una persona iba a un velorio, a luto, la mujer tenía que llegar a purificarse o el hombre lavarse
y no ser tocados. Todos esos ritos eran de agua. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que todos estos ritos eran en el Antiguo Testamento. Fueron llamados a una nueva persona. Esos ritos también incluían un llamamiento de una nueva persona. Esto a menudo se conoce como un nuevo nacimiento o nacido de nuevo. Hay un historiador que leí una parte de su historia y decía que inclusive los judíos, al ponerle el nombre a los niños, también hacían unos ritos de lavamiento y al bebé o a la criatura para ponerles unos nombres. En fin, el Antiguo Testamento tiene un compendio muy grande que valdría la pena uno poder y escudriñarlo poco a poco y entender un poco de simbolismos y de palabras que nos trasladan a unas cosas increíbles, que nosotros mismos a veces nos quedaremos asombrados de tantas cosas que habían en el Antiguo Testamento. Se requería 3 testigos independientes, no relacionados con el converso, como para hacer un nuevo nacimiento. El judío, el gentil, aparte de que tenía que circuncidarse para pertenecer al pueblo judío, también tenía que hacer un lavado total en agua. Era un lavado total en agua limpia. Todos esos ritos se encuentran en el Antiguo Testamento, que es muy difícil ponerlos aquí verso por verso. Cuando había un bautismo también se requería un arrepentimiento. Eso lo vemos ya en el Nuevo Testamento. También una auto inmersión en el Antiguo Testamento, un lavamiento por alguna culpa o por alguna cosa, también se requería del arrepentimiento, como en el Nuevo Testamento se requiere del arrepentimiento. El arrepentirse incluye la decisión de detener el pecado. En el Antiguo Testamento era así. No quitaba el pecado en el Antiguo Testamento, pero sí era como una parte de retención para que Dios tuviera misericordia de la persona. En el Antiguo Testamento todos los pecados podían ser perdonados, inclusive con animales, con sacrificio de animales, con palomas, con tórtolas, con la vaca lazana, con el sacrificio de corderos y también con lavamientos que se hacía a la persona. Agua y sangre era igual a limpieza en el Antiguo Testamento. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, la sangre en la Pascua, la expiación o ofrendas festivas o ofrendas levíticas en el ministerio sacerdotal siempre iban acompañados con la fuente de agua. En la parte de afuera del lugar santísimo, allá antes de entrar al lugar santísimo, había una fuente de agua. Fuente de aguas, habían muchas fuentes de aguas, pero había una especial donde inclusive el mismo sacerdote se lavaba, se purificaba. Entonces el agua, la vaquilla roja, el ministerio sacerdotal, la limpieza de los leprosos, el lavamiento en la ley, eran remisión de pecados, siempre había agua. ¿Recuerdan cuando en el Nuevo Testamento el Señor le dijo a los leprosos que los limpió, dijo, ven, preséntase al sacerdote? Pero antes de él presentarse al sacerdote tenía que ir a lavarse con agua limpia, agua pura, para poder presentarse ante el sacerdote. Entonces, todos estos ritos ceremoniales tenían que ver también con agua en el Antiguo Testamento. En primera de Juan 5:6 dice, este Jesús que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Esto lo relató el apóstol Juan, diciendo que agua y sangre. Si usted se da cuenta, cuando a Jesús le metieron una lanza en el costado, salió agua y sangre. Siempre en el Antiguo Testamento, cuando habían sacrificios, era necesaria el agua para limpiarse, para purificarse de todo, del sacrificio o de lo que tenía que hacer cuando sacrificaba, porque recuerden que todos los animales se sacrificaban por un mandamiento o por el pecado, pero tenían que ser limpios. El animal no era que lo cogían de una vez y lo sacrificaban, tenían que lavarlo también. Eso todo era purificado con agua. El agua en el Antiguo Testamento era un purificador.
Y por eso vemos y nos dimos cuenta de todo lo que importancia en el Antiguo Testamento del agua. El agua, hay muchos dicen que el bautismo surgió fue solamente en el Antiguo Testamento, no antes de Cristo, también se hacía todo este tipo de lavamientos purificados con agua limpia. De hecho, en Hebreos también dice, ¿no? Y vosotros lavados con agua limpia, porque así es. Y cuando uno viene a la iglesia el domingo, tiene que ir bien bañado con agua. Pero hoy tenemos algo diferente a lo que era el Antiguo Testamento, en esos ritos donde tenía que tener una tina grande para usted poderse bañar. El bautismo en el Nuevo Testamento. La palabra bautismo y la enseñanza del Nuevo Testamento, teniendo en mente los ritos del Antiguo Testamento. La palabra bautismo, el bautismo está en uso en el 1100 veces como palabra en inglés. Venía del francés antiguo. Esta era una palabra inglesa, pero de un francés muy antiguo. La mayoría de los traductores de las Biblias católicas no han querido traducir la palabra porque perjudicaría las ventas entre los que practican la aspersión. Pero en las Biblias católicas esta palabra no está traducida correctamente porque no les convenía. La mayoría de otros traductores eligieron usar la forma transliterada de la palabra, dando a la palabra griega una ortografía en inglés en lugar de traducir directamente la palabra griega. Así, la palabra griega original es baptismo, que se convirtió en la palabra inglesa batismo. O sea, la palabra original griega es bautismo. Y más adelante, la palabra inglesa fue baptiz, ¿verdad? Al inglés. Pero la palabra en sí es todo el griego. Dos palabras que se encuentran a menudo. Bautizado, verbo, Marcos 16, ser bautizado. Marcos 16, esta palabra verbo. Bautizo, que significa en Marcos 16, 16, ser bautizado. Bautisma, que está en Romanos 6, 4, enterrado en el bautismo. Es importante que entendamos estas palabras. Bautizo, del verbo de Marcos 16, 16, ser bautizado. Y bautisma en Romanos 6, 4 significa enterrado en el bautismo. El diccionario del señor Taller dice sumergir repetidamente, sumergir, sumergir de vasos hundidos. Segundo, limpiar por inmersión o sumergir, lavar, hacer limpiar con agua, lavarse, bañarse o abrumar. Estos son los significados que el señor Taller le da a la palabra del bautismo. El diccionario expositivo de las palabras del Nuevo Testamento también dicen el señor Bain, bautismo, que consiste en los procesos de inmersión y emergencia, de bapto, sumergir. Se usa A, del bautismo de Juan, B, del bautismo cristiano, C, de las abrumadoras aflicciones y juicios a los que el Señor se sometió voluntariamente en la cruz. O sea que también lo que quiere decir aquí es que Jesús fue sumergido en un sufrimiento o fue lleno o fue enterrado en un sufrimiento por los pecados de los hombres. Por eso en un texto decía el Señor Jesús, el bautismo que yo voy a hacer, ustedes no lo pueden hacer. Y se refería a este bautismo como lo expresa el diccionario expositivo de la palabra del Nuevo Testamento. Bautismo sumergido en este dolor por la humanidad. El señor Taller, como ya lo vimos, sumergir, en tinte, teñir, colorear. El diccionario de King James es un diccionario inglés, bautizar para sumergir, mojar o teñir una cosa. Estas son las palabras que dan los eruditos de estos diccionarios, ¿no?
sea, en otras palabras, sumergir. Lo que significa en el Nuevo Testamento la palabra bautismo es sumergir, sepultar, enterrar, ¿verdad? En profundidad a la persona. Por eso se necesita de mucha agua. No es bueno bautizar a una persona en poca agua. Hay que sumergirla en bastante agua. El bautismo, para el propósito del significado, se observará que el modo del bautismo está en la definición de inmersión total en agua. La palabra griega bautizo significa sumergir, sumergir o enterrar en agua. Les decía que no es muy bueno coger poquitas aguas para sepultar a una persona. Hay que sumergirla totalmente, que la persona quede totalmente sumergida. En el Antiguo Testamento, como vimos la representación, la persona cuando iba a hacer una penitencia o una aflicción por su pecado, qué sé yo, ella tenía que estar metida ella misma totalmente en agua, totalmente sepultada en agua. Eso es importante que lo entendamos. Y una persona hoy tiene que estar sumergida en agua. Por eso es mejor el agua. Unos hermanos decían, no, no gaste tanta agua porque esa agua se pierde. No, es que aquí no importa que se pierda el agua o no se pierda. Aquí lo que toca es sumergir la persona totalmente. Me decía un hermano que una vez fue a Estados Unidos por allá y entonces un hermano de allá americano le dijo al hermano latinoamericano, hermano, bautiza por favor a esa alma. Entonces, el hermanito, pues no sabía cómo hacerlo y entonces, como vio una tina muy pequeña, pues él no se metió al agua, sino que simplemente desde afuera bautizó a la persona. Y al pastor o de allá de esa iglesia no le gustó, dijo mal bautizada. Dijo, usted tiene que meterse y sepultarla bien. Entonces, que tenía que enterrarla bien, porque la persona simplemente cuando la enterró, cuando la bajó, flotó. Y al flotar, el pie le quedó por fuera y la mano le quedó por fuera. Y la idea es que cuando usted se sumerja, cuando usted sepulte a alguien, la persona quede totalmente sepultada en agua, que no le quede ni la nariz por fuera, ni el pelo por fuera, ni la pie por fuera, ni la rodilla por fuera, ni las manos por fuera. Tiene que ser una sepultura total, porque el bautismo tiene que ser totalmente en inmersión. Por eso el río Jordán era profundo y allá era donde se bautizaban las personas y eran enterradas totalmente en agua para que no quedara la menor duda. La misma palabra griega excluye el significado de rociar o verter o cualquier otro intento de distorsionar el significado. Hay muchos que los católicos especialmente quieren vertir la palabra en no sumergir, en no enterrar, en no sepultar, sino en rociar o verter la palabra. Pero no es así. La palabra correcta es sumersión. ¿Qué es el bautismo? La enseñanza en el Nuevo Testamento sobre dos partes. ¿Qué es el bautismo y qué hace el bautismo? Que esto es muy importante. ¿Qué es? ¿Qué hace el bautismo? Para uno o para la persona que está importante. Por ahí en México hay unos hermanos que polemizan sobre el bautizador y dicen que una persona tiene una persona, no importa la persona que bautice, puede bautizar un borracho, puede bautizar una persona que no cree en Cristo, puede bautizar a otra. Y entonces se pegan de ahí y dicen que sí, que no es el bautizador, sino el que bautiza. O sea, que si una persona cree en Cristo y entonces al creer en Cristo, esa persona, no hay nadie ahí que la bautice, le puede pedir el perdón, el favor a un vecino que lo meta en agua y queda bautizado. Pero no dice la palabra eso. El bautismo es como entrar en Cristo. Y para una persona entrar a Cristo es necesario que entienda qué es lo que entrar a Cristo y el que lo va a bautizar también tiene que entender qué es lo que está haciendo. Por eso el bautismo es como entrar a Cristo. En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, hay que subrayar esta palabra, bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si una persona no entiende que el bautismo es para entrar en Cristo, la persona tiene problemas con su bautismo.
¿Por qué? Porque necesita entender qué es entrar en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El cristiano, no como dicen los evangélicos y los unitarios y todas estas clases de religiones, que uno es salvo cuando cree. Muchos dicen, pero aquí dice que uno entra en Cristo. ¿Cuándo entra en Cristo? ¿Y cómo entrar en Cristo? Porque todos los que habéis sido sepultados, enterrados, sumergidos en Cristo, obviamente de Cristo estáis revestidos. Una persona no puede revestirse de Cristo sin antes haberse sumergido en el bautismo. Porque ahí es donde coloca su fe. Porque todos los que habéis sido bautizados en, la persona necesita entender que debe estar bautizada en Cristo. Dice Gálatas capítulo 3. Y en Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, Pablo está hablando aquí en presente, porque los hermanos en Roma, ellos creían que después del bautismo usted podía seguir pecando y no había ningún problema. Y eso era lo que lo que creían muchos romanos. Y es lo que cree hoy mucha gente. Y mucho cristiano cree. Que primero, que no importa, usted se bautiza y si peca, pide una oración y empató. O como que el que peca y reza empata. Pero aquí es muy importante. Pablo les está diciendo a los hermanos en Roma, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Obviamente, cuando el versículo anterior dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. O sea que, hermanito, hermanita, no piense que porque usted es cristiano, ya le da derecho a pecar y después ora y se acabó el problema. No. La persona tiene que estar consciente de que va a morir a una vieja persona, a un viejo hombre, y va a resucitar a uno nuevo en Cristo Jesús. En Cristo. Es en Cristo. Ojo, en Cristo. Se va a sumergir en Cristo. Algunas personas tienen razón cuando dicen, el que está en Cristo, usted está en Cristo. Usted tiene a Cristo en su corazón, es muy diferente a estar en Cristo. Muchas personas dicen, no, tenga a Cristo en su corazón. No es este punto. El punto es que usted esté en Cristo y no que usted tenga a Cristo en su corazón. Porque si usted está en Cristo, está lleno de Cristo. Es decir, rodeado de todo el poder de Jesucristo. Porque nos bautizamos en Cristo, nos sumergimos en Cristo. Acá casi cuenta, estamos sumergidos en Cristo. Cristo nos llena y hemos sido bautizados en su muerte. Y es muy importante esto, ¿qué es el bautismo? El bautismo es cómo entrar en Cristo. Habéis sido bautizados en Cristo, porque de Cristo estáis revestidos. Hemos sido bautizados en Cristo. ¿Cómo entrar en Cristo? Buena pregunta. ¿Cómo entrar en Cristo? Para entrar en Cristo, tiene que ir acompañado de fe y de arrepentimiento. Usted no puede entrar a Cristo o la persona, cuando le enseñemos a las personas, tenemos que enseñarles que tiene que ir acompañado de una fe y un arrepentimiento, porque el bautismo es fe. Es fe. Los elementos que están ahí están en fe. Dice Marcos 16:16, el que creyere ¿en qué? Muchas personas dicen que debemos creer en Jesús. Bueno, el borracho cree, el ladrón cree, el idólatra cree, las rameras creen, tanta gente mala cree en Jesús. ¿Y ya? No, el que creyere y fuere bautizado, ¿creyere en qué? En su sacrificio. El que creyere en el sacrificio de Jesús, inmediatamente su fe lo mueve a sepultarse con Cristo. ¿Para qué?
para ser salvo. Para ser salvo. Porque en ese momento, cuando la persona cree en el sacrificio que Jesús vino a realizar y inmediatamente su fe lo mueve a bautizarse, inmediatamente es salvo. Mas el que no creyere será condenado. Aquí en Cali, hace muchos años, hubo un señor que le fuimos a predicar el evangelio junto con mi esposa, que era mi novia, no, era mi hermana en esa época. Le fuimos a predicar el evangelio al Señor. El Señor nos dijo, no, muy bien, sí, entendí lo que ustedes me dijeron. Y ya, no volvimos a estudiar. Como a los 5 o 6 años nos volvió a llamar. A los 6 años fuimos. Yo ya creo que era casado con Yuri. Fuimos, le predicamos el evangelio. El Señor dijo, creo. Y me acuerdo que él estaba enfermo. Dijo, yo no les paré bolas la primera vez que vine, pero me ha quedado rondando eso que ustedes me dijeron. Y hoy quiero bautizarme, yo quiero aceptar a Jesús, quiero morir en Cristo, quiero ser salvo, decía él. Me acuerdo tanto. Ah, bueno. Lo cierto es que él estaba enfermo en su cama. Y el domingo yo no sé cómo llegó allá al salón de reunión y recuerdo que lo bautizamos. El Señor dijo, creo que Jesucristo el Señor se bautizó, quiero morir en Cristo, quiero que me perdonen los pecados. Y el Señor dijo, quiero ser salvo. Y el domingo por la noche se murió. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo, porque el bautismo es para la salvación. Cuando una persona se bautiza y cree en Cristo Jesús, será salvo. Y es decir, eso le pasó aquí al Señor. Se bautizó, por la noche se murió, es salvo. El que no crea, pues obviamente será condenado. El que no lo crea, porque el que no cree, pues es condenado. El bautismo, el que creyere y fuera bautizado, será salvo. La persona se salva por el bautismo. ¿Cuántas personas no han muerto, se han muerto solamente creyendo en Jesús, no bautizándose? ¿Cuánto error han cometido los grupos religiosos con esta palabra? En Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento va acompañado de la fe y la fe lo lleva a bautizarse. ¿Por qué? Porque entiende que así como Cristo vino, murió por nuestros pecados en la cruz, fue sepultado y resucitó entre los muertos, de la misma manera, la persona que cree en el Señor es sepultada, primero confiesa sus pecados como simbólicamente crucificándose, luego se sepulta y luego sale nuevo, sale una persona diferente en Cristo Jesús. Es lo que la palabra dice. Arrepentidos, el arrepentimiento es muy importante. ¿Cómo entrar en Cristo? Sigamos viendo. ¿Qué es el bautismo? El acompañado de fe y el arrepentimiento. Habíamos visto, Pedro les dijo, arrepentidos, se necesita de fe y arrepentimiento. Ojo, si una persona no entiende, muchas personas no entendimos. Muchas personas no entienden. A muchas personas en Colombia, cuando nos predicaron el bautismo o por primera vez nos dijo, arrepiéntase para el perdón de los pecados y punto. Y ya, siga derecho, a ver cómo le va. Y resulta que muchos que nos bautizamos para el arrepentimiento de los pecados, muchos seguíamos ahí andando por los laditos, hasta el día de hoy, que llevan muchos bautizados, no entienden ni para qué lo hicieron, ni por qué lo hicieron. Solamente que Dios les perdonó los pecados, no más. Pero se les olvida muchas cosas, como el arrepentimiento, por ejemplo. El bautismo. Nuestra señal, ¿qué es el bautismo?
nuestra señal a Dios que hemos aceptado el sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. ¿Qué separó al hombre de Dios en el Antiguo Testamento? El pecado. ¿Qué tenían que hacer los judíos? Un poco de rituales. Pero cuando llegó Cristo, cambió. El bautismo es nuestra señal a Dios que hemos aceptado el sacrificio de Cristo. ¿Y cuándo lo confirmamos? O cuándo, más bien, aquí nos damos cuenta de algo bien importante. Y por eso es que nosotros el primer día de la semana, cuando conmemoramos su muerte, porque no su resurrección, sino su muerte, estamos recordando el día en que nos bautizamos. Analícenlo, hermano. Cuando usted el domingo llega a la iglesia a recordar con el pan sin levadura y el jugo de uva el sacrificio de Jesús, usted está recordando su sacrificio y al mismo tiempo usted está recordando cuando decidió sepultarse con el Señor. Eso es un memorial que todos los domingos hacemos y salimos nuevos, salimos reforzados, salimos entusiasmados, porque es como si volviéramos a vivir el día que nos bautizamos, porque nuestra señal a Dios es que hemos aceptado el sacrificio de Jesús al bautizarnos y recordarlo el primer día de la semana. Dice aquí en 1 Corintios 15, el 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que Cristo vino, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y luego resucitó. Así, de la misma manera, la persona muere al pecado, confiesa su pecado ante Dios como crucificándose, luego se sepulta y luego sale nuevo. Luego sale una persona nueva. Señala a Dios que hemos aceptado el sacrificio de Cristo. Es nuestra señal. La persona que se bautiza en el bautismo correcto es la persona que tiene un acercamiento hacia el Señor de lo que es. ¿Qué es el bautismo? El lavamiento externo con agua y el lavado interno del pecado por Dios. Ojo bien importante. El lavamiento externo con agua y el lavado interno de pecado por Dios. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hermano, amigo, ¿usted sabía que la tierra fue bautizada en el diluvio? Déjenme decirle que sí, que la tierra fue bautizada en el diluvio universal. El agua subió 800 metros más arriba del monte más alto que tenía la tierra. Hasta ahora descubrieron el monte Everest, que es el más alto. Entonces imagínense que el agua subió 800 metros más arriba de ese monte. La tierra fue bautizada, hermanos, sumergida en agua. ¿Por qué? Por culpa del pecado que se ocasionó, como lo dice Romanos capítulo, como lo dice Génesis capítulo 6. Y los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. Y todo era mal, malo, lo malo, lo malo. Y Dios tuvo que sepultar en agua la tierra. ¿Y saben cuánto tiempo duró
el agua sobre la tierra 1 año. 1 año duró el agua en la tierra. Y a los 600 años, 1 año de Noé, empezaron a descender las aguas. El agua duró 1 año, todo en el globo, todo inundado el globo terráqueo, bautizado. Y Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Sí, ahora el bautismo que hacemos ahora no salva por la resurrección de Jesucristo. Es decir, lo maravilloso del bautismo es que nos da la oportunidad de salvarnos. Nos lava externamente y nos limpia del pecado internamente. El bautismo, mis hermanos, esto es lo que ocasiona el bautismo en nuestras vidas. Una nueva relación con Dios y una limpieza profunda. Hay muchos hermanos que no entendemos lo duro que es el pecado y lo doloroso que es para con Dios cuando el pecado está en el hombre. Muchos de nosotros ya deberíamos de andar con una aureola que se nos vea. Muchos de nosotros. Pero muchos de nosotros no tenemos esa conciencia tan grande de lo que es el pecado o de lo que significa el pecado en nosotros. En el Antiguo Testamento, todos los ritos llevaban a una ceremonia de limpieza superficial. El bautismo es la limpieza total de nuestros pecados con una conciencia limpia ante Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer ahora. Por eso el bautismo es muy importante cuando nosotros lo demos a conocer a las personas, diciéndoles qué es lo que significa, diciéndoles qué es lo que va a hacer y cuál es el propósito. El apóstol Pablo usó una palabra, el apóstol Pedro usó una palabra, porque si morimos con Cristo, perdón, fue el apóstol Pablo, resucitaremos con Cristo. Y yo ahorita les voy a hacer una pregunta cuando abramos los micrófonos. Pero Jesús nos da la oportunidad de cambiar la vida, de cambiar de vida y de andar por otra senda. La pregunta es, si Dios nos dio esa bendición y esa oportunidad que es muy fácil, porque es muy fácil, es una oportunidad maravillosa, fácil, no es difícil, simplemente es de conciencia. ¿Por qué muchos cristianos continuamos en el pecado después de tanto tiempo? ¿Por qué? Porque hay odios, porque hay rencores, porque hay peleas, porque hay desavenencias, porque hay griterías, porque hay malas palabras, porque hay odios, porque hay envidias entre cristianos. ¿Por qué las hay? Yo deduzco una cosa, no entendimos cuando nos bautizamos. Es lo que no entendimos ahí. Bueno, mis hermanos, gracias por su atención. Voy a pedirle aquí al hermanito René Gutiérrez, si es tan amable de orar, por favor. ¿Puedes abrir el micrófono, hermano René? Y nos puede acompañar Muy bien.